quería pedirle en primer lugar una reacción ante lo que ha escuchado usted de las declaraciones formuladas por el gobernador regional de Puno, el señor Richard Janco Zonco. Sí. Primero, Fernando, muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Efectivamente es, por decirlo menos, muy interesante lo que nos dice el gobernador, ¿no? Una persona muy locuaz, dicho sea de paso, ordena muy bien sus ideas. Hay muchas cosas en las que con toda seguridad tiene razón. No comparto con él la manera en la que él enfoca el origen de las cosas, el origen de esta situación, porque no solamente da la impresión, sino que lo dice él claramente, que está en Dina Boluarte porque el pueblo se sintió traicionado por ella, ¿verdad? Ahora, qué pena que no hubo una reacción similar por el pueblo frente a la atracción de Castillo. Castillo traicionó a todo el Perú. Más que evidentes los actos de corrupción en los que estuvo envuelto. Evidente el asusamiento, el asusar permanentemente a la violencia, él y Aníbal Torres. Entonces, ahí también hubieron muchas razones y probablemente más fuertes para que todos nosotros nos sintamos traicionados, ¿verdad? Sin embargo, desde mi punto de vista, el origen acá está en la forma en la que reaccionan frente a Dina Boluarte. Porque es absolutamente legal, constitucional, legítimo que haya una reacción del pueblo, una manifestación en contra de sus políticos, pero manifestación pacífica. Lo que vemos en imágenes a mí de verdad me alarma demasiado cuando vemos estas escenas en las que están nuestros policías con sus escudos, simplemente protegiéndose frente a vándalos con palos de 2 metros, de esos que se usan en construcción, golpeándoles la cabeza, tirándoles piedras con huaracas, tirándoles productos incendiarios, con combustible, etcétera, a la mano. Esa no es la reacción adecuada frente a un hecho político. La manifestación sí, las marchas sí, pero los actos de violencia, de vandalismo, de ninguna manera. Entonces, ahí encuentro yo una razón a esta situación, pero hay otra que quisiera poder explicarla, ¿no? Todos hablan, y con justa razón, de las demandas no atendidas por la población. En pleno siglo XXI es inaceptable que en lugares, aquí mismo, muy cercano a Lima, 40 minutos de Lima, hay gente que no tiene luz, agua, desagüe, que no tiene una posta de salud decente, que no tiene un colegio decente y digno para sus hijos, que no tiene una carretera, un camino, un puente para poder trasladarse. Yo recuerdo, Fernando, en el año 2007, fíjese cuánto tiempo, cursé una maestría de gobernabilidad en el Instituto de Gobierno. Era el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de la Universidad San Martín. Y San Martín de Porres, sí. Sí. Uno de mis compañeros de clase hizo un comentario que a mí me impactó y lo recuerdo hasta ahora, porque se estaba hablando de la situación económica, del crecimiento, pero de los riesgos que ya se veían alrededor. Y él le dijo a uno de nuestros profesores, varios de ellos eran ministros de Estado en ejercicio, le dijo, pero eso va a depender de lo que hagan ustedes en el gobierno y lo que hagan los gobiernos siguientes. Porque el no atender o atender mal las demandas de este sector de la población que se siente abandonado por el Estado podría originar lo que estamos viendo que ha pasado ahora. Entonces, esas demandas sociales son absolutamente justificadas. Y todos de alguna forma nos tenemos que sentir responsables. La anemia de los niños, ¿no? Pero por supuesto, el récord ¿no? nacional, Puno. Es inadmisible que en un país como el nuestro, en pleno siglo XXI, tengamos estos problemas. Entonces, esas demandas son justificadas, pero esas demandas a su vez han sido utilizadas por ejemplo, yo estoy convencido, por los remanentes del terrorismo. ¿Por qué? Cuando estudiamos la guerra como fenómeno humano, nosotros sabemos que lo que busca la guerra es un objetivo político. Se consigue a través de un objetivo militar, pero el objetivo ulterior final es político. La guerra contra el terrorismo la ganamos como objetivo militar, se consiguió el objetivo militar, pero el objetivo político se consiguió a medias. Lo demuestran los hechos. Nuestra democracia quedó consolidada. Sí, por unos años, pero ahora estamos en peligro.
Estamos en peligro. Claro. Pero ahí está nuestra democracia. Entonces ahora uno las dos ideas, ¿no? Esto de que no ha sido del todo alcanzado el objetivo político y estas justificadas demandas de una gran parte de la población. Estos dos hechos se unen porque quienes están azuzando, quienes son los autores intelectuales de esta gran violencia, distorsionan por completo esas demandas sociales, luz, agua, educación, etcétera, y las han convertido en demandas políticas. Sí. Y que bueno, renuncie Dina. es lo que ha dicho el gobernador, que el objetivo es político, no tienen repercusiones sociales. Y, por cierto, nada se dice sobre los gobernadores regionales predecesores del señor Jan, que han sido puestos en la cárcel por corrupción y que no han ejecutado el presupuesto que tenían. Y no es solamente enormes. un tema de gobierno central. Pero, ¿qué hacer ante la persistencia de bloqueo de carreteras y de paros, en algunos casos forzados, obligatorios, impuestos a los trabajadores, particularmente comerciantes? Sí. El señor Janco dice que hay algunos que no están de acuerdo, pero que terminan por adherir. ¿Qué se puede hacer, puesto que la situación que llevamos viviendo es difícil prolongar indefinidamente? Sí, ¿no? muy difícil. Pero lo primero que hay que hacer es usar las herramientas democráticas, mantenernos en el Estado de Derecho. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, hay que poner orden en el país. Y eso puede demandar un costo. Cuando se habla del empleo de la fuerza, legítimo por el Estado, en contra de la violencia, se habla de la proporcionalidad. Pero a veces se malinterpreta este término. La proporcionalidad en el empleo de la fuerza no significa de que vamos a emplear los mismos medios. La proporcionalidad significa que tenemos que emplear medios superiores que nos garanticen el éxito, pero sin exagerar, lo mínimo necesario para garantizar que la policía logre poner orden y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya en otra oportunidad hemos comentado el accionar de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la policía también, debe ser de manera preventiva, no reactiva. Entonces, si nosotros logramos proteger los activos críticos a tiempo, se va a evitar que estos desmanes ocurran, ¿no? Porque aquí lo principal es proteger esos bienes jurídicos, como dicen nuestros abogados, Sí. que son más importantes. Y más importantes que estos miles de personas que están manifestándose con violencia en la calle son el resto de los 33 millones de peruanos. General García Esquerre, muchas gracias por su presencia y por sus aclaraciones desde el punto de vista de su experiencia militar y su formación también, como nos ha hecho saber, en ciencias políticas y gobernabilidad. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Fernando.